Hola programadores, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Coding con C. Bien, esta vez les voy a platicar un poco este tema de, como dice el título del video, en parte, ¿qué haría yo si tuviera que empezar de nuevo con la programación, ¿no? Si fuera mi primera vez como programador, ¿por dónde yo empezaría? Desde ahora mi conocimiento, desde lo que sé, desde todo lo que he aprendido, desde lo que he trabajado, desde mis planes, metas, desarrollos. Quiero conjuntar un poco de todas esas ideas y todo el conocimiento para planteárselo ahora a ustedes, para la gente nueva que recién está entrando al mundo de la programación, que le interesa o que quizá no le interesa, pero le ha llamado la atención y quizá creen que solamente es escribir código y no es así. Un poco en parte esto de programar es poder aplicar todo lo aprendido en aplicaciones, en juegos, en lo que nosotros queramos. La programación tiene muchos ámbitos, muchos usos. Ahora lo podemos ver con la cadena de bloques, el blockchain. La programación está en los videojuegos, la programación está en la inteligencia artificial, la programación está en nuestros navegadores web, la programación está en las redes sociales, la programación está en nuestros dispositivos móviles, la programación está en los robots, la programación está en todos lados. Entonces es muy amplio el uso que le podemos dar a esto de la programación. Muchos quizás se desaniman porque comienzan a ver código. Normalmente cuando enseñamos programación, y me uno ahora a esto gracias a Coding con C, que quiero explicarles temas y términos de programación, creo que caemos en esto de que comenzamos con algo que parece no ser muy visible, que solamente ejecutamos un código que se despliega en una consola horrible, que es de color negro, y creemos que eso no va a tener ningún uso a futuro. Pero ahora yo se los digo, créanme, con todo lo que he hecho gracias a la programación, tanto juegos como plataformas, como aplicaciones móviles, la programación se puede aplicar en cada uno de los términos, en todos los temas que ya les dije, y es por eso que no debemos desanimarnos. Es muy fácil desanimarse al comienzo cuando creemos no entender cierta sintaxis, ciertos símbolos, ciertas estructuras de código. Entonces eso nos lleva a desanimarnos y a dejar la programación y ya está. Creo que en parte también mi motivo de tener este canal de Coding con C es yo poderles transmitir lo que sé, tratar de hacerlo ver lo más fácil posible para que ustedes lo entiendan. E incluso trato de meter algunos ejemplos dinámicos o más interactivos, como cuando hice el juego de Guacamole, como cuando hice un juego de lotería que solo se mostraba en una consola, vaya, si eras ganador o no, dependiendo la selección de números. Pero eso, si ponemos algo de creatividad en el proyecto y en las ideas, podemos llevar eso que se muestra en una consola horrible, lo podemos llevar a una aplicación web, a una página web, lo podemos llevar incluso a algún dispositivo que nosotros diseñemos o creamos, un robotcito o algo, puede tener esa lógica de programación. Entonces, si yo tuviera que empezar de nuevo en todo este tema de programación, yo les diría que creo que lo más básico y por donde hay que empezar es en la lógica de programación. Esto no me he metido yo mucho a detalle en el canal, en Coding con C. Sin embargo, hay mucha información. Hay otros canales que te enseñan esto de lógica. Esto sí es un poco más aburrido porque son temas de matemática, de pensar en consecuencias, de condiciones. Cuando yo comencé a estudiar esto me lo enseñaron a través de diagramas de flujo. Hay una aplicación, un programa muy bueno que se llama DFD, que te ayuda para comenzar a hacer estos primeros flujos de lógica con base en programación. Pero yo creo que ahora existe una plataforma que están usando mucho para enseñar a los niños a programar y a diseñar un juego, ya que diseñar un juego o desarrollar un juego creo que es lo más visual, lo más interactivo y lo más divertido, y es Scratch. Esta plataforma que se llama Scratch te enseña mucho a esta parte de la lógica de programación, porque tú vas agregando componentes para hacer interactuar a un dibujito o un personaje animado que se mueva, que corra, que repita ciertos patrones o ciertos movimientos. Ahí entramos con ciclos, definición de variables, todo muy bien aterrizado, algo muy sencillo, y creo que es muy dinámico, muy fácil de entender y de aplicar, y que no nos vamos a aburrir porque no nos va a salir solo una consola negra horrible, sino que estamos viendo cómo un personaje interactúa con su entorno, que a final de cuentas eso tratamos de replicar con la programación. La programación es como un lenguaje más, como aprender inglés, español, francés, ruso, lo que quieran. Por
por lo tanto por eso se llaman lenguajes de programación. Tiene su propia forma de hacer uso de ese lenguaje. Y como les digo, tratamos de entender el mundo y el mundo lo podemos plasmar en un código. O sea, yo puedo plasmar, digamos, este movimiento que hago con la mano. Yo podría tratar de programar a una persona entre comillas, una persona diseñada en un lenguaje de programación que haga este comando de mover mano, haciendo uso de imágenes, haciendo uso de matemática, de movimientos, pero muchas de esas cosas ya ni siquiera nosotros nos tenemos que meter tan a fondo porque ya existen muchas librerías, muchos recursos que nos permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay plataformas como Unity que nos permite hacer todo este desarrollo de videojuegos. Entonces el primer paso sería comenzar con algo así fácil, sencillo, que haga yo querer programar más, y creo que sería Scratch ideal para esto, para yo ver un personaje interactuar con su medio ambiente, que todo es en programación. Ya entendiendo esos conceptos básicos, yo la verdad sí, ahora comenzaría obviamente con los tutoriales de Coding con C. ¿Por qué les digo obviamente? Porque estoy haciéndome patrocinio a mi canal de Coding con C, porque yo creo en lo que estoy haciendo, creo realmente que esto que estoy haciendo, este canal les va a ayudar. Por algo estoy subiendo los videos, es una guía para mí y una guía para ustedes, que quiero yo ustedes que aprendan de la mejor manera lo que es programación. ¿Por qué comencé todos los temas, por ejemplo, de variables, funciones, ciclos, condiciones? ¿Por qué todos esos temas los comencé con C#? Bien, pues porque ahora que tengo más experiencia en distintos lenguajes de programación, como lo es C#, como lo es C++, como lo es Python, como lo es React, como lo es JavaScript, entiendo cómo es la funcionalidad y la lógica de estos lenguajes. Y creo que yo haber comenzado en la escuela, en la universidad, a aprender C#, que es un lenguaje estructurado. De hecho, a mí me enseñaron primero con C++. Imagínense, C++ es un lenguaje un poco más complejo porque hace uso de la memoria. Es un lenguaje que se acerca un poco más al lenguaje máquina. Entonces tienes que darle más comandos a la computadora para que reserve memoria para ciertos elementos, para ciertas estructuras de datos, etc. Entonces siento que era un poco más complejo, o es un poco más complejo en la actualidad C++. Yo no comenzaría con C++, yo comenzaría con C#, porque ya hay muchas librerías que nos permiten hacer muchas cosas. Y una gran ventaja, o que al menos a mí me gusta mucho, es que C# es un código estructurado. Quiere decir que, por ejemplo, usa llaves, usa punto y coma, usa ese tipo de sintaxis que creo que nos ayudan a ser un poco más organizados y entender un poco mejor cuando se contiene una estructura definida. A mucha gente le gusta Python porque es un lenguaje mucho más simple, que es como más traducido a como si habláramos nosotros los humanos, que es un lenguaje, así le llaman, un lenguaje superior, que es como más apegado a un lenguaje humano. Pero lo que a mí no me gusta de Python y no me termina de encantar es que no sea un lenguaje estructurado, que no tenga el uso de llaves, que no tenga el uso de punto y coma. Ese tipo de cosas creo que si las aprendes de un lenguaje estructurado, después aprender Python o después aprender otro tipo de lenguaje de programación va a ser mucho más fácil. Yo dominando C#, no me he encontrado con una complicación para aprender otro lenguaje. Por ejemplo, después de C# yo me pasé a aprender PHP, JavaScript, que bueno, HTML, que es un lenguaje diferente de etiquetado, pero creo que al entender yo o tener ya la noción de esta lógica de programación gracias a los diagramas de flujo, que ahora yo les digo que pueden comenzar con Scratch para entender la lógica de las funcionalidades, después de Scratch pasarse a C# para entender lo que es un lenguaje orientado a objetos, que puedes crear estructura de datos, ahí mismo puedes dar uso a las variables, a las condiciones, a los ciclos. Todo eso a través de... yo he hecho ese caminito a través de Coding con C, donde están desde el primer video que creé para instalar las herramientas, el entorno de desarrollo que es Visual Studio, porque C# es un lenguaje de Microsoft. Seguiría ese trayecto que yo les comparto ahora con Coding con C. Entonces de Scratch me pasaría a los primeros videos, a todo el curso básico y luego intermedio de Coding con C en C#, porque así ya te da una noción más allá del poder que tiene el lenguaje de programación. Y que si ya viste algo como Scratch, que es algo muy animado, algo muy bonito, que ahora pases a verlo en una consola. O sea, realmente la consola fea, negra, no es para desanimarte, sino realmente es porque la fruta del contenido, el fruto está en entender la lógica de esa estructura de información, de cómo se programa.
porque eso ya lo puedes llevar a un juego como lo es en Scratch, por ejemplo, para programar un juego muy básico. Entonces es entender esa estructura, esa lógica, ese razonamiento, y eso ya lo puedes mover a cualquier otro lenguaje, a cualquier otro sistema. Y entonces es cuando ahí ya pasas de pronto de estar a una consola a hacer cosas como aplicaciones web, como aplicaciones móviles, como juegos, como redes sociales, lo que se te ocurra. O sea, ya entendiendo y teniendo esa bien arraigado, esa lógica, esa programación, ese lenguaje, puedes pasar a muchas más cosas. Y entonces ya no se te dificulta tanto aprender un nuevo lenguaje, porque entiendes que todo va muy de la mano, todo va muy estructurado, todo nos permite hacer ciclos, condicionales, variables, estructuras de datos. Todos los lenguajes funcionan de la misma manera, solo hay que aprender ahora cómo se redacta ese nuevo lenguaje, digamos. Y las comunidades ya hoy en día son muy grandes. Las comunidades para cualquier lenguaje de programación, hay muchísima gente ya testeando, desarrollando en estos nuevos lenguajes de programación o en los antiguos lenguajes de programación. Y cualquier duda puedes ir a Stack Overflow o en internet. Tenemos la ventaja del internet que podemos escribir y preguntar, o puedes buscar un tutorial en YouTube o algún blog específico de algún tema, y vas a encontrar alguna respuesta de alguna persona que antes ya lo haya hecho. O si tú eres nuevo en esto, tú eres el que está descubriendo algo nuevo, lo puedes publicar en un blog y habrá alguien que te conteste y con quien puedes hacer par para desarrollarlo juntos y entenderlo mejor. Y es increíble hacia dónde está evolucionando todo. O sea, realmente ya no estamos solos, tanto para programar como para vender, como para lo que sea. Ya no estamos solos, tenemos el acceso a las redes sociales y a todo el internet, y eso pues nos va ayudando muchísimo. Ahora, si ya estás encaminado en la programación, digamos que yo ya comencé de nuevo, comencé por Scratch, comencé aprendiendo la lógica básica de los lenguajes de programación, ya hice mis primeras aplicaciones o mis primeros programitas. ¿Qué hago ahora? Pues tienes que seguir practicando. Esto de la programación es práctica, práctica, práctica constante, y solo así se te va grabando a ti mismo cómo funcionan los lenguajes, cómo funcionan los entornos de desarrollo, cómo puedo buscar ahora algo nuevo en una comunidad, porque muchas de las veces también no sabemos buscar la información en internet. Y cuando comienzas a practicar más y te familiarizas más con los lenguajes y con la estructura de la codificación, te vas haciendo a nuevas ideas de ahora puedo buscar esto, ¿no? A lo mejor se te ocurre algo y dices, lo puedo hacer en programación. A ver, voy a buscar algo de, no sé, cómo obtener la fecha del día de hoy, por ejemplo. Algo muy, muy sencillo, digamos. Y lo vas a encontrar y tú mismo lo puedes diseñar y lo puedes desarrollar. Y algo súper importante, como en todos los demás oficios, ya seas músico, ya seas pintor, ya seas arquitecto, lo que sea, como en todos los oficios, la creatividad es súper importante. En programación también, cuando eres más creativo, te surgen nuevas ideas para decir, a ver, ahora cómo voy a implementar este código. A ver, si tengo dos ciclos anidados y una condición, ¿qué puedo hacer con esta fusión? ¿Qué puedo traer ahora? O si se me ocurre, estoy creando un juego, necesito hacer que mi personaje salte o dispare una bola de energía. Tengo ya todo el conocimiento base. ¿Cómo puedo transformarlo o unir todo junto para crear esto que quiero? Es un aprendizaje continuo. Realmente con la programación nunca paras. Y más como están evolucionando las tecnologías, de que al día de mañana sale un nuevo lenguaje de programación que sea más eficiente, que sea más fácil. También los lenguajes de programación ya están siendo mucho más fáciles ahora. Yo por eso les recomendaba irse por algo un poquito más difícil como C#, porque entendiendo un lenguaje más difícil, los lenguajes fáciles son mucho más fáciles. Entonces ese es el camino que yo seguiría y que me gustaría compartirles a ustedes, y que cualquier cosa no se desanimen, que saben que tienen la caja de descripción, están mis redes sociales, que pueden dejarme sus comentarios. Procuro siempre darle like a todos los comentarios y contestarles. Si no les contesto es porque a veces son comentarios de oye, me ayudaste muchísimo. Ese tipo de comentarios pues les contesto con gracias. A veces no los respondo, pero cuando son preguntas, cuando me piden algún consejo, siempre trato de responderlos. Quizá por ahí se me llegue a pasar alguno, porque ya comienza a crecer esta comunidad. Coding con C ya comienza a ser un poco más grande, comienza a tener un poco más de suscriptores, los comentarios ya son más recurrentes, entonces quizá por ahí en alguna ocasión no me notifique YouTube o se me pierda entre las notificaciones de YouTube, pero para eso también les dejo mis redes sociales por si quieren tener un contacto más cercano conmigo. Y pues ahora sí que
Espero que haya sido un buen video, que lo hayan disfrutado. Ahora dejaré esto hasta el último, pero si no estás suscrito y te gustó, puedes apoyarme, puedes seguirme aquí suscribiéndote al canal y dejando tu buen like. Eso a mí me apoya muchísimo. Así que nos vemos en el próximo video.